Hola, en esta práctica vamos a revisar cómo crear nuestras propias migraciones, seeders y uso del factory para las tablas que nosotros necesitemos de acuerdo a la lógica de nuestro negocio en cualquiera de nuestros proyectos. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una tabla o modelo, perdón, un modelo que nos va a servir como base para crear obviamente una tabla en nuestra base de datos. En este caso entonces en la consola vamos a crear primero el modelo por medio de este comando. Vamos a llamarlo por ejemplo curso y vamos a definirle aquí que vamos a establecer la migración. Si yo, por ejemplo, le establezco solamente hasta el nombre, él me va a crear el modelo, pero no me va a crear una clase que posteriormente yo pueda usar para crear por medio de objetos una tabla dentro de nuestra base de datos. En ese sentido lo realizaremos de esta manera y si nos dirigimos a nuestro PHP bueno, perdón, aquí tenemos el modelo creado. Vamos a revisar en nuestro editor. Aquí está, curso, modelo que está dispuesto para que nosotros lo utilicemos, pero adicionalmente en la tabla o en la carpeta de migraciones aquí tenemos esa clase que es la que nos va a permitir por medio de estos objetos crear esta tabla. Recordemos que aquí estamos utilizando una clase por medio del método create, va a crear la tabla cursos y por ahora va a establecer que va a tener un ID que va a ser una llave foránea, perdón, una llave primaria autoincremento y nosotros podemos establecer todos los demás atributos que consideremos necesarios o que nos solicite nuestra aplicación. En este caso yo solamente voy a hacer lo siguiente, hacer un string para el nombre del curso y lo voy a restringir que va a tener 100 caracteres permitidos. Posteriormente entonces el método app cuando es invocada por medio de la migración es la que me va a permitir crear la tabla en la base de datos. Cuando yo haga un rollback o cuando haga un reset de migración, lo que hace es invocar al método down y por ende lo que hace es hacer un drop, eliminarlo. Bien, en esta parte entonces creo que ya estamos claros. Vamos a hacer entonces la migración. Estamos en nuestra consola PHP Artisan Migrate. Ahí dice que la migración ya ha sido realizada. Si nos dirigimos entonces aquí sí vamos a poder encontrar que la tabla cursos ha sido creada y con la estructura que nosotros le hemos establecido. Aquí están los 100 caracteres permitidos. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que yo quiero agregar una determinada cantidad de información de prueba a esta tabla. Entonces vamos a hacer un seeder. Por medio del comando php artisan make seeder y la convención recomendada es el nombre del modelo, seguidamente tabla y por último seeder. Hay otros comandos para poder hacer este proceso, pero a mí personalmente este es el que me gusta. Ahí dice que el seeder ha sido creado satisfactoriamente. Si nos dirigimos entonces acá a nuestro framework, vamos a encontrar ya como tal esa tabla y por ende ya puedo entonces vincular esto, por ejemplo, con el factory. Entonces aquí en modelo factory lo que vamos a hacer es, discúlpenme aquí copiar, pues no es muy recomendado, pero pues voy a hacer uso de eso. Y aquí vamos a decir que el modelo es course y yo solamente voy a utilizar por ahora, en este ejemplo, el atributo name. Por medio del componente faker, pues cuando yo digo name, él ya sabe que allí va a agregar aleatoriamente una determinada cantidad de nombres. Van a ser nombres de personas, pero lo voy a usar como ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, en course table seeder, aquí lo que voy a hacer es, por medio del factory, ¿sí? Vengan, ¿por qué no me autocompletó? Miremos qué pasó. Ok, bueno, listo. Entonces aquí lo que hacemos es que el factory lo va a hacer en el namespace app que no le he cambiado el nombre y la tabla curso, que esto va a ser una clase, esto es una clase, perdón, y voy a agregar, no sé, 50 registros, por ejemplo. ¿Por medio de qué? Por medio del método create. Bien. Ahora entonces tenemos aquí en Database Seeder, entonces lo que voy a hacer es agregar que me invoque Course Table Seeder cuando yo le establezca acá en la consola, cuando le establezca este comando php artisan migrate seed. No ha hecho migración porque la tabla ya está creada, pero sí ha hecho un seed. Vamos a fijarnos entonces en nuestra base de datos. Como lo pueden observar, ya han sido creados entonces los cursos.
bueno, los nombres, bueno, son nombres realmente de personas. Posteriormente en otras prácticas vamos a hablar a fondo de lo que es el componente Baker, pero que quería hacer como una introducción general de cómo nosotros podemos hacer nuestras propias migraciones y nuestros propios seeders.